Médico de Guardia presenta Operación Bíblica, un espacio donde examinaremos a la sociedad a través de la palabra de Dios. Operación Bíblica, examina tu vida. Muy buenas noches, qué gusto de saludarlos. Este es el programa número 11 de Operación Bíblica. Mi nombre es Jorge López Cano y les doy la bienvenida a este su programa. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que cada 15 días, los miércoles a las 8 de la noche, nos sintonizan para escuchar realmente no voz de hombre, sino lo que la Biblia dice acerca de diferentes temas actuales, diferentes temas de la sociedad. Y hoy es un programa especialísimo y esta noche queremos pedirles que cualquier consulta que tengan sobre el tema de hoy puedan llamar a los teléfonos 265-9876, que estaremos gustosos de escucharles y de atender a todas sus consultas. Hoy hemos dicho que es un día especial, no solamente porque es el programa número 11, que estamos muy contentos de salir al aire y tener este espacio para que las personas podamos dejarnos de todo ese ritualismo, de toda esa tradición que es inoperante para nuestras vidas, y tener la claridad de conocer la palabra de Dios en forma absoluta, y que sepamos que la Biblia es para el día a día, que no es para un día en la semana o un momento religioso, sino para conocer lo que Dios piensa y cómo aplicarlo a nuestra vida familiar, a nuestra vida diaria, y sobre todo con tantas noticias. Estaba viendo esta semana tantas noticias de la sociedad, de cómo nuestro amado país, a través de las decisiones que se toman y a través de las cosas que pasan, empieza a perder los fundamentos, a destrozarse los fundamentos, y uno que ama a su país le duele de todas maneras. Pero una de las noticias más importantes que vi, que me llamó la atención, era la que quería compartir con ustedes hoy. Por eso que el tema de hoy, como programa número 11, es la religión. La religión. Y sería lindo escucharles a nuestros amables oyentes su opinión sobre qué piensan de la religión y cómo afecta en la sociedad actual. Estaba viendo un periódico muy conocido y tenía un titular muy interesante. Hablaba sobre el desafío de los musulmanes que abandonan el Islam. Hablaban de diferentes posiciones, ya sea posiciones absolutas o posiciones más liberales, pero me llamó la atención una frase del hombre que hacía este argumento, el hombre que daba este espacio en este periódico, que hablaba sobre que esta ley islámica, según esta ley, los hijos nacen con la misma religión que sus padres. Me pareció súper interesante, y por eso que hoy quería compartir el tema con ustedes de la religión. ¿Qué piensa la Biblia sobre la religión? Muchas personas empatan religión con cercanía a Dios, pero vamos a comprender lo que la Biblia dice, porque la Biblia tiene que enseñarnos de esto. Y aquí en nuestra sociedad, a pesar que nuestra ley aquí no nos habla de que según la ley los hijos nacen con la misma religión de los padres, más bien nos hablan que tenemos una libertad religiosa, tenemos que señalar que en la práctica nosotros damos a nuestros hijos esas inclinaciones casi tradicionales, son tradicionales, que nos llevan prácticamente a tener una religión o tratar de agradar a Dios a nuestra forma o a la forma que nos han enseñado. Y me parece que eso es casi lo mismo de poner una ley que los padres, ¿no? que tengan la misma religión que sus padres, porque nos transmiten tradiciones que ni nosotros mismos entendemos, pero que las practicamos y las consideramos como hechos absolutos sin tener una base adecuada. Y eso es lo que quisiera explicar hoy a todos mis amables oyentes. El tema es la religión y cómo la religión puede llegar a decir lo que Marx dijo alguna vez, que la religión es el opio de los pueblos. ¿Por qué? Porque nos puede marear, y es la pura verdad. Por eso que déjame hablarte un poquito de la religión, y ya sabes que si quieres participar para dar
tu punto de vista sería sensacional al 265-9876 para tener un acceso directo y poder compartir con nosotros tus pensamientos de la religión y cómo afecta en la sociedad. Déjame darte el concepto de religión. Una religión es una colección organizada de creencias, sistemas culturales y cosmovisiones que relacionan a la humanidad, a un tipo de existencia. Según algunas estimaciones, esto es un dato de internet, no sé si será muy exacto, pero según las estimaciones existen más de 4.200 religiones, imagínate, 4.200 religiones vivas y por supuesto sin contar las innumerables extintas, pero es un dato bárbaro, ¿no? 4.200 religiones, uno se pregunta cuál tendrá la razón y es lógico, por eso que la gente prefiere hacerse a un lado y hablar del gnosticismo, o decir, bueno, yo no creo mucho o creo más o menos, porque es más fácil, porque si nos preguntamos qué religión tiene la razón, pues vamos a llegar a la conclusión que es imposible encontrar en 4.200 y es lógico. Pero escucha este concepto de religión, mi amable oyente. Religión viene de la palabra religar, es decir, es el esfuerzo humano por agradar a Dios. Mi amable oyente, cuando hablamos que la religión es el esfuerzo humano por agradar a Dios, tenemos que comprender que hay un toque ahí de ayuda que le tenemos que dar a Dios si pensamos que el esfuerzo humano va a agradar a Dios. Y la verdad es que la Biblia es antagónica a este concepto del esfuerzo humano para agradar a Dios. La Biblia enseña el contrario, que la religión te aleja del Dios real. Y seguramente muchas personas que nos escuchan pueden pensar que la religión te acerca a Dios, pero la Biblia no dice eso. Más bien la religión te aleja del Dios real y vivo. Te aleja porque impone tradiciones o ritualismos y al final que nos quedamos con que la religión es un esfuerzo humano, una obra que yo hago buena para que Dios esté contento conmigo. Vamos a abrir la Biblia ahora y en estos minutos poder hablar con claridad, porque Operación Bíblica se ha comprometido a dar la claridad bíblica. Ese es el compromiso que tiene este programa a nuestros amables oyentes, y esperamos que muchas personas religiosas, muchas personas que quieren acercarse a Dios sinceramente, pero con una religión encima, puedan de una vez conocer lo que la Biblia piensa sobre esto. Hoy día vamos a hablar, como vamos a hablar de la religión, queremos ordenarlo y queremos hablar de agentes. Hay 3 agentes que la Biblia nos lleva a conocer, que habla sobre la religión, y el primero de ellos es el agente ritual. Cuando hablamos de ritualismo, hablamos de tradiciones. Y las tradiciones muchas veces religiosas nos dañan porque encontramos, y quizá mi amable oyente también tienes este problema, encontramos que somos creyentes en un montón de cosas que no tenemos idea. Somos creyentes en cosas que no tenemos base. Es decir, las creemos por tradiciones, por ritualismos, por cosas que nos han enseñado y que ni siquiera tenemos idea si son realidad o no, pero las asumimos como nuestras. No solamente hablando del Islam, que habla sobre esta ley, que los hijos que nacen tienen que tener la misma religión que los padres, sino también en la religión tradicional o como en otras religiones, los rituales son costumbres que no tienen ninguna base, es decir, las hacen por costumbre, porque eso enseñaron antes y por ahí se aprendió y seguimos practicándolo pensando que es correcto, pero en realidad no sabemos ni de dónde salió. Me acuerdo que hace unos años atrás tuve una conversación con una ancianita, una preciosa ancianita, y me hablaba de la fe que tenía hacia un personaje y a mí me sorprendió con qué seguridad hablaba, pero le pregunté de dónde lo había aprendido. Y me dijo que su mamá se lo había enseñado, y yo le pregunté, ¿y quién le enseñó a su mamá? Y me dijo que la abuelita lo había enseñado, y le pregunté, ¿y quién le enseñó a la abuelita? Y al final la ancianita, llegó a la conclusión que no tenía idea de dónde lo habían sacado,
pero que ellos creían eso porque así le habían enseñado por generaciones, y ese es un problema. Ese es el agente ritual, y la Biblia nos lleva a poner un costado toda tradición religiosa. La Biblia dice lo siguiente, escuchen mis amables oyentes, porque hoy es un día muy especial en este programa 11, que tenemos que destapar algunas cosas, y como siempre lo hace Operación Bíblica, con la palabra de Dios, se ha comprometido a esto. La Biblia dice: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Es decir, ya desde el primer siglo, desde al escribirse la Biblia, ya habían personas que las tradiciones las tenían arraigadas de diferentes tipos, y que no necesariamente son tradiciones que vienen con base sólida. Por eso es bueno que a esta altura, mi amable oyente, tú te preguntes, ¿qué es lo que crees? Que tu mente esté en absoluta concordancia con tu fe. Porque si tu mente no sabe en lo que cree, esa fe es vana y vacía. La fe tiene que estar apoyada por una mente, por una comprensión y por un entendimiento, y tu mente tiene que trabajar. Jesús dijo: el primer y gran mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Es decir, esto no es para tontitos. Es para gente que quiere pensar, quiere razonar y quiere entender que la fe es sólida. Y las tradiciones nos llevan a un poquito a desviarnos de este principio. Jesús lo dice así. Jesús, mirando al pueblo, muy religioso, les dijo: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. El corazón que está lejos de él, obviamente, puede tener una máscara religiosa. Y de todas maneras la tiene, porque el hombre es religioso por naturaleza. Jesús, al decir esto, estaba mirando y apuntando el centro mismo del problema. Es el corazón del hombre. El problema es nuestro corazón, y no habla del músculo, mi amable oyente. Obviamente no habla del músculo que late, sino está hablando del centro del ser del hombre, que está dañado desde su concepción, dice la Biblia, y ese corazón está lejos de Dios. Y cuando está lejos de Dios, entonces por ende toda tradición o todo ritual que ponga va a estar apartado de Dios. Solamente son cosas que las queremos asumir como realidad. Por eso mi pregunta es, mi amable oyente, ¿qué piensas tú de la religión? ¿Qué piensas tú de la fe? Mucha gente, para la gente la fe es decir, bueno, te va a ir bien, yo creo que tu hijo va a nacer bien, todo va a ir bien porque tenemos fe. Pero la verdad es que eso no es fe bíblica. Eso es una fe vana apoyado en un sentir. La fe bíblica tiene base y está en la palabra de Dios. Por eso que el apóstol con toda fuerza dice que nadie los engañe con huecas sutilezas ni con tradiciones de los hombres. Por ejemplo, para entender un poquito más en estos minutitos que quedan, podemos poner el ejemplo del bautismo, por ejemplo. Nosotros tenemos siempre arraigado un tipo de bautismo, es decir, mi hijo nace y yo lo incluyo a través de una tradición religiosa, a una tradición religiosa. Pero la verdad es que la Biblia menciona dos partes muy interesantes sobre el bautismo. Primero, Hechos 2:38, habla que el apóstol Pedro, predicando por primera vez, por eso que Dios le dio las llaves del reino, predicando por primera vez, Pedro menciona que primero para bautizarse hay que arrepentirse. Y medítalo. Arrepentimiento antes del bautismo. Un niñito no puede arrepentirse si no es consciente. Es muy interesante esto y por eso vamos a seguir. Permíteme recordarte el teléfono de la radio para que puedas comunicarte, el 265-9876, y puedes comunicarte con nosotros para poder conversar sobre este tema. Permíteme ir a un corte y regresamos con Operación Bíblica.
y busco algo, pues que solo tengo sed de ti, 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 Qué bueno estar con ustedes, seguir con el programa Operación Bíblica. Como lo hemos dicho, es comprometido a lo que dice la palabra de Dios. Y estamos tocando el tema de la religión. Como dijimos, hay más de 4.200 religiones en todo el mundo, y el concepto de religión, en el concepto popular y en el concepto social, es de religar, ¿verdad? Como hemos comprendido, es tener ese esfuerzo humano por agradar a Dios. Y más bien estamos viendo que la Biblia va totalmente al revés. El esfuerzo humano por agradar a Dios no es el camino bíblico, y es muy interesante poder entender con nuestra mente sobre qué estamos nosotros apoyando nuestra creencia, nuestra vida de fe. Como dijimos, la mente y la fe es muy importante, porque mientras nosotros no tengamos un pensamiento sólido de lo que estamos creyendo, entonces siempre la fe, cualquiera sea esta, en diferentes aspectos, siempre será vana. Hablamos de un agente ritual, es decir, un agente de tradiciones, donde la Biblia dice, no, por ese camino no va la Biblia por ese camino. En segundo lugar, queremos hablar del agente de rechazo. Hay un rechazo bíblico con respecto a cualquier religión, cualquiera. La Biblia rechaza la religión. Es bien interesante cuando uno va al libro de Lucas y ve a un hombre, un tremendo hombre, es un sacerdote llamado Zacarías, un tremendo hombre que asume un llamado de Dios. En el capítulo 1 está esta preciosísima historia, y este hombre, muy conocedor de la religión en ese momento, la religión la religión absoluta, ¿no?, que se tenía, la religión judía, muy conocedor, tiene una revelación de un ángel que se aparece y está consignado. Esto es un hecho histórico, es un hecho absolutamente real, está consignado en el libro de Lucas capítulo 1, y este hombre recibe la revelación de un ángel que va a tener un hijo. Como saben, este hombre es Zacarías. La Biblia dice que está casado con Elizabeth, y esta mujer es estéril. Imagínense, le está diciendo que va a tener un hijo con una mujer estéril. Pero es increíble poder meditar en esto. Por eso hablamos de un agente de rechazo, porque este hombre, con todo un conocimiento y un bagaje religioso, rechaza lo que le dice este ángel, no le cree. Después Elizabeth sale encinta, y como saben muchos, este hombre es el papá de Juan el Bautista, este famoso profeta que según Jesús fue el más grande profeta, ¿verdad? Pero hay algún dato curioso, que este hombre, siendo un religioso absolutamente conocedor, rechaza la venida del ángel. Pero de pronto el ángel va a una muchachita sencilla, quinceañera, que la recibe. Esta mujer es la maravillosa María de la Biblia, y le da una revelación. Y esta muchachita sencilla, simple, quinceañera, una muchachita, acepta esta revelación, mientras que antes, antagónicamente, Zacarías, el gran conocedor de la religión de la época, lo rechaza. Es decir, siempre la Biblia nos lleva a tener un agente de rechazo. Hay un agente de rechazo con la religión. La Biblia no tiene una compatibilidad con cualquier religión de sus formas, cualquiera de las formas, porque el concepto de querer agradar a Dios con nuestras propias obras para tener un beneficio de Él es un concepto que no va con el tema bíblico.
es muy importante entenderlo. El mismo apóstol Pablo en Filipenses nos habla de esto. Él pone la gran religión a un costado por ganar a Cristo, dice él en Filipenses 3. Toda la Biblia nos enseña que el tener a Cristo va mucho más allá, para poder tener una relación con Él, va mucho más allá de poner una religión de por medio, de confiar en una religión. Y si tú nos quieres preguntar o quieres opinar, yo te animo al 265-9876 para que des tu opinión sobre lo que estamos hablando, sobre la religión y cómo afecta en la sociedad y en la vida. Porque como dijimos en el agente ritual, tenemos que pensar nuestra fe, tiene que ser sólida. Mis amigos, mis queridos, esto es vital, porque la fe tiene que ser pensada, tiene que ser sólida. A veces creemos en algo volátil y eso no apoya nuestra vida. El agente de rechazo habla de eso. La Biblia nos lleva a tener a saber que hay que en la Escritura siempre ha puesto de lado cualquier tipo de religión, porque es como un muro, como un impedimento para conocer al Dios real, al Dios de la Biblia. Es un muro que tenemos y que tenemos que aprender a que hay que decidir ponerla a un costado, porque si no va a ser un muro para nosotros. Todas nuestras creencias, todas nuestras tradiciones, si no tienen una base absoluta, es decir, una base bíblica, están al aire, están totalmente sin apoyo. Y Operación Bíblica tiene, como siempre decimos, la obligación, por respeto a todos los oyentes, amados, de poder decir lo que la Biblia dice sobre estos temas, que son muchas veces muy agudos, porque mucha gente puede confiar en una, otra o cualquier religión para llegar a Dios, pero la Biblia más bien tiene un agente de rechazo, es decir, cualquiera de estas 4.200 religiones o más no pueden abrir las puertas al Dios vivo, al Dios de la Biblia. Entonces la pregunta clave es, bueno, ¿por dónde voy a Dios? ¿Cómo encuentro la religión real? Jesús dijo en Juan capítulo 7 que al que a Él viene, Él no le echa fuera. Él no habla de un tema religioso, Él habla de una vida que empieza al llegar a Él, al llegar a rendirse a Él. Al que Él viene, Él no le echa fuera. Él no dijo, bueno, la religión es esta es la religión clave para mí. No, Él dijo que el que viene a mí, no le echo fuera. Entonces encontramos el tercer agente para poder entender bien lo que es la religión para la Biblia, que es el agente resultado. ¿Por qué lo llamamos así? Nosotros pensamos siempre, porque así nos han enseñado, que las buenas obras nos llevan a tener una relación personal con Dios. Pero la Biblia dice que para tener una relación personal con Dios no es por buenas obras. Es decir, yo no puedo agradar a Dios con mis buenas obras. La Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 2, dice, por gracia sois salvos. ¿Qué significa salvos? Soy aceptado para Dios. Dios entra a mi vida por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, las obras son excelentes cuando ya soy de Dios, pero para llegar a Dios, a Él no le impactan mis buenas obras. Y la religión, por eso llamamos a este agente resultado, quiere ver el resultado de ser acepto a Dios por mis buenas obras, es decir, yo gano a Dios haciendo bien, ayudando a los demás. Y no es así. Podemos hacer bien y para Dios es muy bueno cuando ya somos de Él. Pero mientras no nos acerquemos a Él, todas nuestras obras no nos van a llevar a un grato fin con Dios, a una relación personal. Déjame explicarte claramente esto. Jesús estuvo en la cruz con dos ladrones. La tradición, hablando del tema hoy, la tradición le llama ladrón bueno, ladrón malo, pero la verdad es que en los ladrones no hay ladrón bueno, ¿no? ¿Verdad? No existe ladrón bueno. Pero el ladrón que se le llama bueno fue el que se rindió a Jesús.
Y Jesús no le pidió, le dijo, bueno, ahora que te has rendido a mí, o bueno, quiero ver tus buenas obras para poder aceptarte. No, Jesús vio su corazón totalmente arrepentido, con la oportunidad de venir, de tener una vida, un alma que estaba necesitada, y Jesús lo atendió a poquitos minutos u horas de morirse, porque Jesús no se llega a Él por buenas obras. Las buenas obras se hacen cuando ya eres de Él, y ese es el gran problema de cualquier religión, que siempre pensamos que son las obras que nos llevan a Dios, y no es así. Para llegar a Dios, primero tenemos que rendirnos a Él. Este ladrón se arrepintió, reconoció a Jesús como su Señor y empezó en su corazón un nuevo amanecer, un tremendo amanecer. Y eso es precioso, entender que Jesús está cercano a nosotros, que Jesús no está lejano, que Él quiere tener una relación contigo. No quiere tener una religión contigo, sino una relación personal. Si tú quieres compartir sobre este tema, por favor, al 265-9876, que estamos abiertos a tu opinión. A toda opinión es válida. Para saber qué cosa piensas, cuál es tu fe, en qué se apoya. Porque hoy se vive en una realidad social donde hay una fe sin base, y eso es un peligro para toda vida. Por eso que cuando tú ves a Jesús te deleitas, porque Él dice: el que viene a mí no le echo fuera. Él primero, antes que tus obras, antes de creer que tú portándote bien vas a ganarlo a Dios, Él quiere tu corazón, Él quiere que le entregues tu vida. Hay familias enteras que se destrozan, llenas de cualquier religión, pero que no pueden sostener una familia porque no se han rendido a Jesús. La Biblia enseña que hay un agente ritual, que la religión tiene ese agente ritual. También la Biblia enseña un agente de rechazo, es decir, la Biblia y la religión no son compatibles. Y hay un agente resultado, que creemos que por buenas obras vamos a llegar a Dios, y eso es fuera de la enseñanza bíblica. Y es tremendo entender esto, porque hay un pensamiento que tenemos a un Dios lejano, pero no, está cercano. Él te ama, está ahí, al lado tuyo, está frente a ti. Él te ama y quiere tener una relación vívida, personal, preciosa y maravillosa contigo. Él quiere dar un cambio de vida en tu corazón. Él quiere hacer de tu vida una vida nueva, y hoy lo puede hacer, mi amable oyente, con tremendo poder, porque Él fue a una cruz por ti. Él te ama, Él te da una oportunidad hoy. Hoy en Operación Bíblica nos llenamos de gozo por poder decirte que Dios te ama, que Él quiere ser no solamente tu Señor, sino quiere ser tu amigo. Él fue a pagar nuestros pecados a la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados, por todo eso, mi amigo, mi amable oyente, que nos pesa, por todo eso que nos pesa, por todos esos dioses con D minúscula que tenemos en nuestro corazón, por nuestros intereses inadecuados, por nuestros dolores, por nuestra codicia, por nuestra mentira. Él murió por todo ello, porque te ama. Él fue a una cruz por ti, y Él quiere tener una relación absolutamente personal contigo. Él quiere que tú seas transformado hoy. Él quiere darte esa oportunidad. Es muy interesante que la Biblia enfatiza una y otra vez una relación íntima con Dios. La religión no va a lograr eso. La religión, no importa cuál sea. Acá hablamos de 4.200 religiones vivas en el mundo, y sin contar las extintas, ¿no? Imagínate cómo tendríamos que dividir las religiones. Por eso que muchos conceptos son que todas las religiones llevan a Dios. Y la verdad es que no es así. La religión tiene un agente que nos separa, no importa cuál sea. Pero Jesús es el agente que nos une.
Esa es la gente que nos lleva a vivir diferente. Y es precioso poder anunciar esto. Y es un deleite. Pero es tan complicado entender esta sencilla realidad que a nosotros se nos hace un mundo, porque como dijimos al principio, el problema nuestro, mi amable oyente, es nuestro corazón. Y en nuestro corazón, el hombre está lejos de Dios. Entra al mundo desde que nace alejado de Dios. Por eso que nuestras tradiciones y nuestras formas nos inclinan a una vida sin Dios. Y eso es totalmente comprobado. Tú lo puedes ver en cualquiera que sea. Pero cuando Cristo viene a tu vida de verdad, te cambia todo tu ser. Esa raíz de amargura, ese dolor, esa familia que se destruye, esos corazones que se parten, Jesús los puede unir porque Él los ama, porque Él ha muerto en la cruz por usted, mi amable oyente, que me escuchas. Él te ama y quiere darte tremendas oportunidades de vida. Nosotros hablamos que el problema está en el corazón. Jesús tenía que ampliar esto, tenía que decirnos que toda decisión mala, todo mal camino, toda dificultad, todo dolor viene por un problema en el corazón. Por eso, mi amable oyente, antes de terminar este segundo bloque, quería preguntarte, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida personal íntima? En médico de guardia, donde nos interesa tu salud, es tu salud física, espiritual y emocional. Todo es íntegro, es integral. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo estás frente a los embates de la vida? El decir que creemos en Dios es muy sencillo, pero la verdad es que hay que creerle a Dios. Y eso cambia nuestro enfoque de vida. Eso cambia todo nuestro ser. Quiero que escuches este mini bloque de Operación Bíblica. En medio de una sociedad acelerada y confundida, date un tiempo. Escuchemos el tema de hoy. Mi padre me contó una historia. En una joyería muy lujosa lucían en los estantes y escaparates collares, relojes, pulseras de tímidas y pequeñas etiquetas, pero de exorbitantes precios. Era tiempo de Navidad. Entre tan selecta clientela, el propietario observó una niña de apacible mirada observando un hermoso collar. «Señor, ¿podría mostrarme ese collar?», le dijo la niña. El joven dueño, entre sorprendido y curioso, le mostró el collar. La niña le dijo: «Me lo llevo». «¿Para quién lo compras?», preguntó el dueño. «Para mi mami. Es la primera Navidad que pasamos solas desde que papá murió, y yo me propuse darle a mi mami el regalo más lindo». «¿Cuánto dinero traes?», volvió a preguntar el joven dueño. La niña sobre el mostrador derramó toda su carterita y dijo orgullosa: «Rompí mi alcancía». El dueño envolvió el collar y se lo dio. Un empleado del local que había visto tan extraña operación comercial le preguntó al joven dueño: «Disculpe, señor, ¿la niña compró el collar de oro?». El joven sonriente le dijo: «Sí». «¿Y pagó el precio de esa joya finísima?», insistió el empleado. El dueño le dijo: «Me pagó el precio más alto que nadie hubiera podido pagar. Me dio todo lo que tenía». Amigo, amiga, el verdadero corazón dador no es el que entrega lo que le sobra, sino el que da todo lo que tiene. Date un tiempo. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino.
y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Mi amigo, siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás, conmigo yo te llevaré a cualquier lugar. Muy buenas noches, es un privilegio nuevamente continuar con Operación Bíblica, el programa número 11, para nosotros es una alegría enorme, de verdad que es un privilegio estar con ustedes, con nuestros amables oyentes. Darle las gracias porque Operación Bíblica está en el Facebook, por la gente que ha entrado al Facebook a escuchar los programas, por la gente que ha escrito operacionbiblica@gmail.com. Y en este último bloque, si tú quieres hacer alguna consulta, alguna pregunta bíblica, estamos para servirte. 265-9876 son los teléfonos de Radio Fiesta donde nos atienden para poder llevar Operación Bíblica a cada hogar que quiere abrir su mente y corazón a las realidades bíblicas. Uno se pregunta en este tercer bloque y dice, bueno, después de tener en claro que Dios busca una relación íntima, personal, absoluta con el hombre, Dios no quiere ubicarte en un tal o cual círculo, sino una relación personal, una operación que Él quiere hacer en nuestro corazón para cambiar nuestro lamento en baile, para darle ese vuelco a nuestras vidas. Cuando uno va revisando la palabra de Dios, la Biblia, va a encontrar que Dios mismo hace esa invitación, que Jesús nos invita a tener ese cambio, no solamente a conocer mentalmente, sino a disfrutar y a deleitarse con lo que Él es. Y en el Salmo 34, imagínense, escrito 1000 años antes de que Jesús venga a la cruz, 1000 años antes,
El salmista dice, gustad y ved, que es bueno el Señor, y dichoso el hombre que confía en Él. Gustad y ved. Gustad habla de saborearlo, de saborear y mirar que Él es bueno. Él es bueno. Y dichoso el hombre que confía en Él. No dichoso el hombre que trata de esforzarse para llegar a Él, sino el que confía en Él, el que le entrega su ser. Toda la Biblia está absolutamente sumergida a esta realidad. Como tú sabes, y como lo hemos dicho en Operación Bíblica, la Biblia no es un libro de historia, aunque contiene historias. No es un libro de ciencia, aunque contiene muchísimo de ciencia. No es un libro de genética, aunque contiene genética. Es un libro del plan de Dios para el hombre, de la salvación del hombre por medio de Dios. Es decir, es Dios buscando al hombre. Cuando nosotros vimos el primer concepto del esfuerzo humano por agradar a Dios, ahora estamos hablando del verdadero concepto que quiere dejar Dios en tu corazón. Es Dios llegando al hombre, no el hombre yendo a Dios. Es totalmente al revés. Por eso si tú me preguntas, Jorge, yo no sé nada de religiones, yo no quiero hablar de religiones, nada que ver, de ningún tipo. No queremos hablar de este tema porque a mucha gente no le gusta, no queremos. Pero ¿qué tengo que hacer para tener una relación personal con Dios? ¿Qué tengo que hacer hoy para que mi vida cambie? De verdad tengo un enfoque distinto para que mi vida tenga sentido. La respuesta total está en este salmo que leímos. Gustad y ved, saborea y mira que Dios es bueno, y dichoso o dichosa todo hombre y mujer que confía en Él, que pone toda su confianza en Él, que pone todos sus deseos, todos sus anhelos, toda su fuerza, toda su mente, todo su corazón en Él. Mis amables oyentes, yo sé que muchos de ustedes que me escuchan están viviendo tremendos momentos en su vida familiar, en sus relaciones interpersonales, en su vida íntima, con cosas ocultas, con cosas que no podemos luchar, con vicios, dependencias que nos ganan. Pero Jesús dice que puedes venir a Él y lo puedes saborear si tú quieres. Puedes mirarlo si confías en Él. El confiar en Él no significa decir yo creo en Dios, porque como sabes los demonios también creen en Dios. Significa creerle a Dios, significa darle nuestro corazón. Nunca me puedo olvidar de esa entrevista que Jesús tuvo con el joven rico. Este hombre era joven y rico. Imagínate, mi amable oyente, esa combinación explosiva. Joven y rico. Y Jesús tuvo una entrevista con él. Y la Biblia dice que Jesús le amó porque vio la sinceridad en el corazón de este muchacho que quería de verdad sacarse ese temor a la muerte, porque este joven se acercó para saber cómo tener vida eterna. Este hombre, a pesar de ser joven, es decir, tenía un futuro por delante, y a pesar de ser rico, es decir, no necesitaba ningún problema, no tenía ningún problema material, tenía un enorme problema en su corazón. El mayor problema que tiene un ser humano es que el tiempo aquí se le acaba, es que el tiempo aquí se acorta. El tiempo, a todos nosotros, ese tic-tac nos está llevando cada vez a envejecer y nos está llevando a la muerte. Y ese joven sabía que por mucho dinero y por mucho futuro por delante, un día iba a morir. Igual que tú, mi amable oyente, igual que yo. El ser humano es el único ser que es consciente que va a morir. Y Jesús le amó y le dijo, ven y sígueme, confía en mí. No confíes en tus riquezas ni en tu juventud, confía en mí. Y quizá hay muchos jóvenes que me escuchan hoy y que están esperando quizá el fin de semana para divertirse. Escúchame bien, no vas a llenar tu vida así.
Jesús le dijo al joven rico, ven y sígueme a mí y ahí encontrarás la plenitud. Mi amable oyente, síguelo a Él y encontrarás la plenitud. Todos los que nos escuchan, siguen a Jesús, ríndanse a Él y encontrarán la plenitud. Él es el que te está buscando. Él es el que quiere tener una relación personal contigo. Él es el que quiere que tú tengas una transformación de vida. Él no te quiere en una religión, Él te quiere para Él. Él quiere transformar tu vida. Confiad en Él, dice la Biblia. Gustad y mirad. Me llama la atención esa palabrita gustad. ¿No es así, amable oyente? Es absolutamente gráfica, ¿no? Es saborear, es como que yo te diga y te trate de contar qué rico es el postre o algún manjar que prepara mi esposa y decirte, te voy a contar cómo sabe. No, nunca vas a entenderlo, tienes que probarlo. Por eso que el término es saborea y mira que Él es bueno. A Dios lo presentan como bueno. ¿Por qué bueno? Porque imagínate todo lo que Él ha hecho por ti. Él ha ido a un patíbulo por ti, porque te ama, porque quiere cambiar tu vida. Y por eso que en este último segmento queremos darte la oportunidad a que tú saborees, a que tú gustes, a que tú mires que Él es bueno. Ninguno de nosotros, ninguno de los que está escuchando sabe si esta es su última oportunidad. Ninguno sabe si mañana va a amanecer. Pero sí, déjame decirte algo, mi amable oyente, preciosa dama, caballero, joven, déjame decirles algo. Lo que sí hay seguridad es que Cristo te ama, que Cristo quiere tenerte hoy en sus brazos. Yo no sé qué vives, pero déjame darte esa oportunidad. Deja de lado toda atadura, toda tradición, todo ritualismo y ven a los brazos de aquel que va a transformar para siempre tu vida, que va a poner en tu corazón y va a cambiar ese lamento en baile, esa desazón en sabor. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Cuando se prende la luz del cuarto oscuro, ya no hay temor. Por eso que cuando tú llegas a Él, se acaba el temor a la muerte. Jorge, ¿cómo puedo llegar a Él? Por favor, dime cómo puedo llegar a Él. Mi amable oyente, muy sencillo. Solamente tienes que ahí donde estás, en tu lugar, abrirle el corazón y decirle que lo necesitas con toda tu fuerza, que lo necesitas con todo tu ser, que ya quieres poner basta, un stop a la vida que llevas, que sabes que estás destrozando a las personas que más amas. Jesús te está invitando para que le abras el corazón. ¿Tú qué vas a hacer? Mi amable oyente, ¿sabes lo que hizo el joven rico cuando Jesús le hizo esta invitación? El joven rico le dijo no y se fue triste. ¿Tú qué le vas a decir? Jesús te está llamando a ti a tener una relación íntima con Él, que no se rompe, y a tener vida eterna si tú lo tienes en el corazón, que no se rompe, que no es negociable. Por eso, mi amable oyente, hoy puedes venir a Él. Dile en tu corazón, ahí donde estás, dile, Señor, quiero abrirte mi corazón. Quiero que perdones todas mis faltas, porque en la cruz pagaste toda mi vida. Quiero que perdones todo mi ser. Quiero que me des una nueva vida. Quiero conocerte a ti, Señor. Perdóname, perdóname, porque hasta aquí he vivido lejos de ti. Te quiero recibir en mi corazón como mi Señor, mi dueño y mi Salvador. Si tú lo has hecho, mi amable oyente, nunca más serás el mismo y la misma. Y si lo has hecho, por favor, escríbenos a operacionbiblica@gmail.com, que te obsequiaremos un material para que comiences esta nueva vida. Operación Bíblica se compromete contigo a darte la verdad de Dios y te asegura la Biblia que Dios te ama, que Dios quiere una relación absolutamente personal. Y en este tu día, en este día precioso, si tú has llegado a Él,
Si tú le has abierto tu ser, tu mente, hoy Él te ha dado vida eterna. ¿Por qué sencillo? ¿Por qué así de fácil? Porque Jesús hizo todo en la cruz. No faltó nada. No tienes que hacer más. Él pagó todos nuestros pecados pasados, presentes, futuros, para siempre. Solamente tú tienes que recibirlo. Y si lo haces, Él transformará tu vida. Qué precioso es estar con ustedes en este programa 11 de Operación Bíblica, para poner los puntos sobre la I, como la Biblia lo hace, con ese tremendo amor y con esa tremenda verdad de su palabra. La gracia de Dios es eso. La gracia es recibir lo inmerecido, el decirle gracias por recibir lo que no merecemos. Dios te bendiga y que en esta noche tú medites. Y si tienes a Cristo en tu corazón y si Él ha entrado, escríbenos a operacionbiblica@gmail.com y te obsequiaremos un material. Dios te bendiga y nos vemos dentro de unos días. Adelante en el Señor. Operación Bíblica llegó a su fin, pero tú nos puedes escribir a operacionbiblica@gmail.com o buscarnos en Facebook como Operación Bíblica. Operación Bíblica, examina tu vida.